Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este 20 de noviembre y en Ferrol. 20 de noviembre es el aniversario del nacimiento, de la muerte de Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado español desde 1939 hasta 1975, me parece así, 40 años, responsable y bueno, pues de todo lo bueno y de muchas cosas que ocurrieron en España durante su mandato. De todas formas, sabrán ustedes que es, por supuestísimo, el ferrolano más importante que ha tenido Ferrol. Eso no les quepa a ustedes la menor duda. Bien, pues en este momento de este aniversario hay encima de la mesa, por una proposición de ley que se articuló hace 25 días en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, una propuesta de ilegalizar la fundación que lleva su nombre, la Fundación Francisco Franco. Esa propuesta de ilegalización la han suscrito todos los grupos políticos de la Cámara, y cuando digo todos, incluido el Partido Popular, excepto Vox. Fue el único que se opuso. Para hablar de esto, pues yo he tenido la enorme suerte de que viniera, además es profeso para hablar de este tema y con nosotros, al general Juan Chicharro, que es el presidente de la Fundación Francisco Franco. Juan, muchísimas gracias por estar aquí en Ferrol, haber venido precisamente pues para esto y para hablar de este tema, pero como no podemos obviar lo que ha ocurrido durante estos 21 días, desde la terrible y apocalíptica dana que ha asolado a nuestros compatriotas valencianos. Y yo quisiera saber un poco tu opinión, o sea, ¿qué te parece, cómo se ha, vamos a ver, cómo se ha actuado, se ha tardado o no se ha tardado, cuál ha sido el papel del ejército, qué ha pasado con el gobierno central, qué ha pasado con el gobierno autonómico, cuál es tu visión del asunto, 21 días después? Bien, en Valencia, como todos sabemos, se ha producido una enorme tragedia que no es la primera vez que sucede en Valencia, porque ahí es una zona de Levante donde las gotas frías, que ahora llaman dana, se producen habitualmente. Lo que sucede es que esta vez ha sido pues mucho más fuerte que las anteriores, equivalente a la que hubo en el año 57, seguramente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado de todo. El pueblo los pueblos arrasados, infinidad de muertos, como sabemos, muchos desaparecidos, que tampoco sabemos qué es lo que pasa. Y mientras el pueblo sufre y todas estas circunstancias, nuestros políticos se dedican a tirarse los trastos a la cabeza. Tal parece que hay una confrontación entre el gobierno central y el gobierno de la Generalidad Valenciana. Tal parece, en mi opinión, que el gobierno quiere aprovechar esta circunstancia de la catástrofe para achacarle todos los males a la Generalidad Valenciana, que es del Partido Popular, ¿no? Y quitarse pues prácticamente de medio, achacando todos los males al otro lado. En definitiva, los políticos, da igual que sean unos u otros, tirándose los trastos a la cabeza, mientras todavía hay muchos desaparecidos, las desgracias en la calle las estamos viendo y la indignación popular es inmensa, ¿no? Todas las fuerzas vivas en el sentido del ejército, las fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, voluntarios, que están dando un ejemplo impresionante, se han volcado. Como siempre el pueblo pues ha reaccionado de forma que desde luego no se merece estos políticos, ¿no? Así es como yo veo cómo ha sucedido esto, ¿no? Incluso ahora han metido al propio ejército, es decir, sí, el propio ejército lo han metido en el candelero y andan diciendo
que si este tenía que haber dado la orden, que si el otro no tenía que haber dado la orden, y hay desde luego mar de fondo realmente, hasta donde yo sé, dentro de las propias Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas estaban dispuestas a intervenir desde el primer momento. Y no se les dejó. No se les dejó, no se les dejó, y cuando ya se les dejó fue cuando ya vieron que la indignación popular iba tan increciendo que ya dieron la orden, pero ya era tarde. Ya era tarde, porque efectivamente quizás se podrían haber salvado muchísimas vidas si hubiera intervenido el ejército desde el primer momento. A ver, la unidad militar de emergencias es el ejército y estuvieron ahí desde el principio, pero hay muchísimas otras unidades del ejército con muchas capacidades para poder allí haber estado, influido y evitado por muchas de las desgracias que han sucedido, ¿no? No ha sido así. Es una triste desgracia y ahora se estarán aprendiendo las lecciones y con el paso del tiempo, pues cada uno, el tiempo colocará a cada uno en su sitio. Sí, porque yo creo que esto los ha retratado a todos. Claro. Ha retratado a todo el mundo. Claro. De entrada, lo que a mí me ha parecido lo único que tiene de positivo es que yo me he reconciliado con toda la juventud española. Creo que la juventud española, que se le llamaba hasta ahora la juventud de cristal, eso no es cierto. No se han roto, se han volcado, pero desde el minuto uno en ayudar a la gente. Cuando no había ni uniformes, cuando no había nada, fueron ellos con un cubo, con una pala, a ayudar. Entonces, esto es algo positivísimo porque eso es una esperanza de que España tiene una juventud que verdaderamente ha estado a la altura de las circunstancias. Por supuesto. Y luego tienes otra cosa, un día fundamental, que es el día que visitan los reyes Paiporta. Entonces, ese día, ¿tú cómo lo ves? Ese día da rienda suelta a la indignación popular contra esencialmente contra Pedro Sánchez, al que consideran el verdadero responsable de todo lo que ha pasado, es decir, de que no se avisara a tiempo, de que la ayuda fue tarde, y entonces se produjo pues un levantamiento que pudo haber sido muchísimo peor, ¿no? Sí. Realmente, y vimos, al final, ¿qué imagen vimos? Pues vimos a los reyes dando la cara, manteniéndose allí el tipo, y al señor Sánchez pues huyendo descaradamente sin dar la cara, ¿no? Efectivamente, así. Esto es lo que yo veo que es lo que pasó. Sí quisiera decir una cosa, ya que estamos hablando, yo soy presidente de la Fundación Franco, ¿no? Que, como ya he dicho, esta riada que ha habido, esta tragedia, no es la primera vez que sucede en Valencia, y entonces la más gorda que hubo con anterioridad fue la del año 57, y ahí, a raíz de eso, Franco creó un plan que se llamaba el Plan Sur, con una serie de presas en la que la más importante era la de Forata y luego, por supuesto, la desviación del río Turia. Si no hubiera sido por esas obras, hoy Valencia estaría arrasada y la tragedia hubiera sido infinitamente peor, ¿no? Esto por una parte. Esto ya la gente lo sabe, porque efectivamente... Bien, pero hay otro aspecto que ahora se va a ver, que tampoco lo ha resaltado mucho la prensa, ¿no? Es que, por ejemplo, ahora viene el problema de todos los que han perdido todo, casas, coches, fincas, etcétera, ¿no? Que tienen que reclamar a sus seguros, ¿no? Y el núcleo principal de la recuperación de todo esto que han perdido es el consorcio de seguros, con consorcio, que es una institución única en el mundo y que depende del Ministerio de Economía y que realmente la creó Franco. Ah. Claro, la creó Franco precisamente para evitar catástrofes, ¿no? Es el consorcio compensatorio de seguros. Sí, ¿no? Sí. Y eso va a tener una actualidad importante también para todas aquellas personas. No lo saben, esto que estoy diciendo yo no lo sabe nadie. No lo sabe nadie porque nadie se ha molestado tampoco en decirlo. Nadie se ha molestado. ¿Cómo van a decir que fue lo creó Franco también? ¿No? En fin, son tantas cosas. Bueno, esperemos que... A ver... ¿Y de ese Plan Sur que tú hablas, se llevó a efecto todo o quedó pendiente? Todo. O sea, se llevaron a efecto las presas, se llevaron a efecto todo lo que se diseñó, se cumplió. Fue la desviación del cauce del río. Fue deseo expreso y personal del caudillo, que estaba entonces en Barcelona y no tardó en presentarse en Valencia para poner en marcha todo esto. En 10 años ya estaba todo hecho. Si no hubiera sido por ¿En todo, 10 años? En 10 años. Si no hubiera sido por esto, por estas obras, fueron unas obras faraónicas realmente, ¿no?
pues hoy Valencia estaría arrasada. Sí, 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 no, es verdad. Y por ejemplo, la figura de la monarquía, ¿tú crees que en este momento es la única institución que sale bien parada? Yo creo que de todo esto, efectivamente, también con algunas sombras, también hay que decirlas, ¿no? Pues ha salido realzada, sobre todo la imagen esa del rey Felipe, no asustándose, dando la cara, cuando los escoltas se lo querían llevar, el otro salió corriendo, y el rey dijo que no, hay imágenes en las cuales se ve fuera, se quitó y se metió en medio, y eso la gente yo creo que lo ha agradecido mucho, porque como decía, vi el otro día un vídeo de estos de los que circula un señor que decía, mira, usted a mí la monarquía ni fu ni fa, me trae sin cuidado, pero hoy me quito el sombrero ante el rey por la postura que ha adoptado allí, ¿no? Porque al rey también le recomendaron que se fuera. Claro. Su propia escolta, que es que ahora están escudando el tema de Pedro Sánchez, que dice es que le recomendaron que se fuera. No, y también al rey. La propia escolta lo quiso quitar de en medio, sí. Y fue él personalmente que dijo que no. Luego, bueno, pues hay otra derivada, otra vertiente, si tenía que haber ido o no tenía que haber ido, eso es otra cosa. Con Sánchez, y eso ya es otra cosa, ¿no? Sí. Yo siempre creo que los reyes deben de ir a este tipo de visitas solos, en mi opinión, solos sin también. Contaminación política, porque es tan desastroso lo que están haciendo que es mejor que vayan solos representando a la corona. Y nada más. Y luego realmente a mí no me extrañó en absoluto nada de lo que pasó, ¿eh? ¿Verdad? Es decir, ¿qué esperaban llegar allí? ¿Que le fueran a aplaudir todos ahí? Pues no, señor, se han saltado, y suerte que han tenido de que no ha pasado nada. Y el ejército en este momento no actúa porque está bajo las órdenes de Margarita Robles. Sí, y a claro. su vez del presidente del gobierno. Sí. ¿Y cómo se ha tomado tenerlos a todos esperando hasta que lo consideraran Margarita Robles y Pedro Sánchez que era oportuno para sus propios intereses? Pues muy mal, muy mal. Muy mal en el sentido de que al ejército lo que no le guste es que se le utilice para las trifulcas políticas que puedan tener entre unos y otros y aquellos. El ejército tenía que haber intervenido desde el minuto cero. Bueno, intervino con la UME, cuidado, que la UME también es el ejército, pero tiene muchas más capacidades el ejército, inmensas, y desde luego lo que hay en el ejército ahora mismo es un disgusto enorme por verse en medio de esta trifulca, que ya es lo que faltaba a Pedro Sánchez, ¿sí? Porque Pedro Sánchez ha saltado todas las instituciones, todas, y ahora no sé si queda alguno, y ahora quedaba el ejército, y ahora ha metido el ejército también en el candelero, ¿no? Sí, porque se ha demostrado que lo ha trufado. Y entonces determinados mandos seguramente no han estado al nivel y no han sabido decir, oiga, que esto no puede ser, hay que dar un puñetazo a veces encima de la mesa. Así es. ¿No? Claro que sí. Aunque no trascienda, claro pero sí. Digo yo que claro algo. Que sí. Mira, Juan, dejando este tema tremendo que seguirá trayendo muchísima cola, volvemos a la ilegalización de la fundación. Primero, ¿qué es la Fundación Francisco Franco? ¿Por qué surge? La Fundación Francisco Franco nació en el año 76, en diciembre del año 76. Nació con el mismo carácter y vocación que tiene ahora, vocación histórica, humanística y cultural. No es una plataforma política ni nunca lo quiso ser, ¿no? Es una fundación cuyo objetivo no es otro que contar la historia tal desde nuestra perspectiva de lo que significó la figura de Francisco Franco para España, ¿no? Así ha sido siempre, y no había ningún problema hasta que de repente apareció el señor Zapatero con el año 2007 con la Ley de Memoria Histórica, y posteriormente el que lo ha hecho el señor Sánchez a continuación. Y desde ese momento, bueno, pues nos hemos visto envueltos en un afán de destrucción de la propia fundación, por la sencilla razón de que seguramente es la única institución que públicamente, abiertamente y sin complejos defiende la figura de Francisco Franco. Y como aquí de lo que se trata, desde la perspectiva del Partido Socialista, comunista, separatistas, anarquistas y toda la petulea que les acompaña, es borrar la historia y por completo, bueno, pues desde luego los únicos que contamos la historia somos nosotros. Ganar una guerra que se perdió en el 39. Claro, y realmente la han ganado, como quien dice. Ahora la están ganando, porque ahora están ganando lo que se llama el relato, que a mí me horroriza esa cosa. Han ganado el relato. Exacto. Entre otras muchas cosas, además, mira, hay un filósofo irlandés que se llamaba Berkeley que decía que lo que los sentidos no perciben no existe.
¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, tú quitas la figura de General Franco, o de quien tú quieras, de cualquiera de los que estuvieron con Franco, y en 5 o 10 años ya nadie sabe lo que es ni existe. De hecho, lo estamos viendo con los jóvenes. Por ejemplo, los jóvenes no saben quién era Franco, ni quién era Millán Astray, ni quién era el general Moscardón, ni quién era qué pasó en el Alcázar de Toledo. Eso por una parte. Ese es un objetivo que llevan haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y de hecho lo están consiguiendo. Pero encima agravado en el sentido de que, por ejemplo, en Madrid pues había la estatua del general Franco delante del Ministerio de la Vivienda, porque fue él el que creó el Ministerio de la Vivienda. La quitaron y pusieron una de Largo Caballero, que es uno de los culpables principales de la guerra civil, ¿no? Sí. Y en esa estamos, ¿no? Hay una frase que dice que el mal triunfa cuando los que se dicen buenos miran para otro lado. Bueno, naturalmente, esa es una frase perfecta, define perfectamente lo que ha pasado en España. Pregunto, ¿cómo es posible que el Partido Popular haya entrado en este juego macabro? Habría que preguntárselo a muchos de los dirigentes actuales del Partido Popular, porque en noviembre del año 2002, en sesión parlamentaria, el Partido Popular condenó el alzamiento nacional, condenando a sus padres y a sus abuelos. O sea, condenó el alzamiento nacional. El señor Aznar. El señor Aznar. Traicionando a su padre y a sus abuelos, ¿no? A partir de ese momento es algo que la izquierda no se esperaba eso, y a partir de eso dijeron el monte es orégano. Todo claro, el monte es orégano, aquí estamos de hecho yo. Todos jauja, adelante. Y desde entonces, paso a paso, ha venido lo que ha venido pasando. Lo del Partido Popular es lamentable porque realmente lo único que uno espera es que defiendan la historia de sus padres y de sus abuelos, en este caso, en estos momentos. Pero no ha sucedido así, hasta el punto de que tú has mencionado antes pues la proposición de ley del Partido Socialista que han presentado en el Congreso hace 15 días, en el cual el objetivo es ilegalizar asociaciones que dicen que hacen apología del franquismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí lo asombroso es que el Partido Popular ha votado con los comunistas y con los socialistas. Es asombroso, ¿no? Aquí en España, a lo largo de la historia, a los que nos gusta mucho la historia, hay una figura que es la del renegado o la del converso, que es una figura enormemente peligrosa. Es una figura que el converso, en su momento, tiene que hacerse perdonar que primero sus fundadores, me refiero en concreto al Partido Popular, tiene que hacerse perdonar que quiere hacerse perdonar que sus fundadores, todos, empezando por Manuel Fraga, sus padres y gran parte de sus abuelos y de su gente pertenecieron al régimen. Entonces, ese complejo es el que los está persiguiendo y los está convirtiendo no solo en conversos, en delatores y ya no se sabe qué. Entonces, es una figura verdaderamente deplorable. Es un papel verdaderamente... Mira, aquí la guerra civil, la desgraciada guerra civil que hubo en España, ya prácticamente se había pasado página al respecto. En el año cuando murió Franco, pues realmente se puede decir que España estaba reconciliada con todas estas historias. Mira, en el año 86 se cumplieron 50 años de la guerra civil. Hay una declaración por ahí, que cualquiera que quiera ir a las hemerotecas la puede encontrar, una declaración del Partido Socialista en el año 86, Felipe González, que dijo algo así, hablo un poco de memoria, que un gobierno ecuánime no puede renunciar, no puede ser ajeno a la historia de su pueblo, aunque no le guste, y menos aún con mezquindades y malos modos, ¿no? Y decía, este gobierno respeta a todos aquellos que lucharon y murieron por unos ideales que no son los nuestros, a los socialistas, y defendiendo sus ideales. Y decía, respetamos esto para que una España reconciliada no se vuelva a producir nunca odios y enfrentamientos civiles en la calle. Eso lo dijo Felipe González. De repente apareció el señor Zapatero y rompieron con todo, y desde entonces estamos en un proceso revolucionario. Para mí, en mi opinión, estamos en un proceso revolucionario, además un proceso revolucionario llevado perfectamente y ejecutado muy bien, a las más puras técnicas marxistas, 2 pasos adelante, 1 atrás, cuando ven que la cosa tal se separan,
etcétera, ¿no? Y con un objetivo además que es muy típico de la teoría marxista de las revoluciones, que es dividir y enfrentar al pueblo, ¿no? Pues ya lo han conseguido porque, por desgracia, los españoles ahora mismo estamos divididos, enfrentados ideológicamente, pero no solamente los españoles, unos azules y rojos o rojos y azules, no, si es que dentro de los propios azules estamos todos dándonos los cascos, dentro de los rojos están dando de bofetadas todos por todos lados, y esto es una jaula de grillos, pero ese es el objetivo fundamental, ¿no? O sea, todo forma parte de un plan. En mi opinión, sí. De un plan perverso, pero estratégico y malévolo, pero que está ganando, que es un poco lo que ocurrió también con ETA. Formaba parte todo de un plan. Y en este momento, tú dices, hablas de José Luis Rodríguez Zapatero, y él es el que mete la famosa ley de la memoria histórica. Esa ley de la memoria histórica que pretende reinventar la historia a su manera. ¿Cuánto daño ha hecho, verdad? Muchísimo daño. Y luego ya con su reformada ley de memoria democrática todavía más. Sí. Pero es que el problema es tan serio que cualquiera que se lea esta ley, sí, tanto una como otra, constata rápidamente que es una ley, en primer lugar, totalitaria. ¿Por qué digo totalitaria? Porque impone una versión de la historia por ley. Por ley, es decir, por ley te dicen lo que es historia, es decir, eso es increíble. Sí. Es decir, los historiadores, investigadores se van a ver, no van a poder estudiar ni leer, so pena de caer en lo que tengan que caer, ¿no? Lo que están haciendo es imponer la hegemonía cultural de una izquierda sobre un falso relato del pasado. Por eso es absolutamente totalitaria. Y sectaria porque solo, sí, contempla una parte. Pero es que hay algo más evidente, que es inconstitucional, porque afecta directamente a los fundamentos de la propia Constitución española, expresado en los valores superiores que el ordenamiento jurídico consagra, como son, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la igualdad entre todos los españoles, porque la Constitución dice que ningún español podrá ser discriminado por su ideología, ¿no? Y también el pluralismo político, ¿no? Entonces es una ley inconstitucional. Mira qué curioso. Esta ley está recurrida en el Tribunal Constitucional. Claro, sabiendo cómo se compone en la actualidad el Tribunal Constitucional, esta ley estará tirada por los suelos en un ¿Pero cajón. está recurrida por quién? Por Vox y por el Partido Popular. No me digas. Y aquí viene una incongruencia manifiesta sobre lo mismo que estábamos hablando antes. Es decir, el Partido Popular recurre la inconstitucionalidad de la Ley de Memoria Democrática y de repente ahora apoya una proposición de ley que no es más que derivada de la Ley de Memoria Democrática. Es decir, la incongruencia o incoherencia es ya surrealista. ¿Y cuándo presenta, en qué época presenta esa inconstitucionalidad? Pues al poco tiempo de promulgarse la Ley de Memoria Democrática, que fue hace 3 años o 4 años. Sí. O sea, que estaba gobernaba ya el Partido Socialista. Claro. Gobernaba el Partido Socialista. Sí. ¿Y quién era entonces el líder del Partido Popular? El líder del Partido Popular entonces era, creo recordar que era Casado. ¿Casado? Sí. Y entonces Casado junto con Vox recurren esta ley, y ahora Núñez Feijóo apoya en el Congreso el que se ilegalice. Afirmativo. Mira, yo surrealista. Desde aquí, es surrealista, pero yo desde aquí, visto lo que ha ocurrido con el Partido Popular y el apoyo a toda la cuestión de la eliminación de las penas de los etarras, el cambio, que dice que no se enteraron, pero o no se enteraron o están utilizando, ¿qué hacen? Es que porque va en la misma línea, ¿eh? Es casi peor que no se enteraran. Es peor. Porque quiere decir que no se enteran de nada. Claro. Es decir, es surrealista. Es surrealista. La actitud del Partido Popular es surrealista, no hay quien la entienda. Y yo lo lamento mucho porque yo, pues seguramente como tú, yo tengo muchos amigos del Partido Popular, muchos. Y lo curioso es que todos, en líneas generales, pues coinciden conmigo en casi todo, en muchas cosas. Sí. La verdad, pero luego la verdad, llega un momento que esto es como quien es del Atlético de Madrid o del Racing de Ferrol. Sí. Es del equipo hasta la muerte, es decir, claro, da igual que hagan lo que hagan. Bueno, claro que es el problema gordo del sistema
partitocrático que no democrático que tenemos en España, porque en España ahora mismo sucede que los partidos políticos atienden mucho más a los intereses de partido que a los intereses generales. A la vista está, con toda la dana. Lo estamos viendo Lo en la dana. estamos viendo en la dana. Lo estamos viendo en la dana. Les importa mucho más qué puede pasar o lo que les dictan, el que sea. ¿Cómo les puede repercutir a los propios partidos y quién puede sacar tajada de dónde? ¿Quién puede tajar de dónde? Por encima del interés general de los españoles. Sí. Bueno, pues estamos, en mi opinión, realmente ahora casi en la quiebra ya total del régimen del 78. Yo creo que también, pero es que esa quiebra del Estado de 1978 no solo es bueno, pues por lo bien que resultó, en tanto que todos parece que nos hermanábamos unos con otros. Sí. ¿Había habido un perdón general? No. Pero es que luego ha habido otra cosa, otro diseño del 78 que yo quiero poner encima de la mesa, que es el sistema territorial, el sistema autonómico. Se ha demostrado que tal y como se ha ido evolucionando el sistema autonómico, porque el sistema autonómico, entendido como venía la Constitución, como una descentralización de poder, era interesante y podía funcionar. Pero es que nos ha llevado, ese desarrollo, nos ha llevado a 17 taifas, en donde es dificilísimo. ¿Quién tiene en un momento de tragedia el timón de esas 17 taifas? Totalmente de acuerdo. Es decir, la descentralización en las tres competencias, municipal, autonómica y muy central, necesaria, me parece muy aceptable y yo creo que nadie está en contra de eso. Pero ha devenido en lo que ha devenido. Claro. Entre otras muchas cosas, porque se han cedido competencias en asuntos en los que nunca se tenía que haber cedido, como es, por ejemplo, la seguridad, la sanidad y la educación. Por ejemplo, yo, en mi opinión, eso tenía que haber mantenido el Estado central siempre, nunca haberlo cedido, y se han cedido. ¿Sabes quién le cedió todo eso a Cataluña? José María Aznar. Claro. José María Aznar ha cedido más que nadie a Cataluña. ¿Y a cambio de qué? A cambio de que le dieran el gobierno. Pero es que también se cargó en ese momento el ejército tal cual era y metió un ejército, el servicio militar. El señor Pujol, sí, pues le solicitó una serie de cosas y el señor Aznar, para mantenerse en la Moncloa, cedió todo aquello. En mi opinión, se parece mucho al señor Sánchez, muchas cosas. ¿Te parece que sí? En esto sí, desde luego. Yo creo que en prepotencia y en soberbia también. Claro. Y ahora va de salvapatrias por ahí. Sí, claro, sí, que es alucinante. Oírle hablar, a mí me vienen en la mente esas palabras del rey Juan Carlos cuando dijo, ¿por qué no te callas? Sí. Yo siempre que lo oigo a Aznar, siempre digo, ¿pero por qué no te callas, claro, chaval? ¿Me dejas que vayamos a publicidad? Naturalmente. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellos trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó,
Pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber, pues saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen. Tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Bueno, de nuevo con ustedes. ¿Por dónde íbamos? Pues no Yo sé. ya me perdí. Estábamos perdiendo. Íbamos por toda la delegación de competencias sí. que decías tú, que exigió. Fueron las exigencias de Jordi Pujol a mantener Aznar en Todos Cataluña. los males de Cataluña vienen de entonces, porque desde el momento que tú coges la educación... ¿Qué le dio? ¿Eh? ¿Qué le dio Aznar en ese momento a Jordi Pujol? Le dio la educación y la seguridad. Es decir, esos son los dos... Y los impuestos. Claro. Sí. Pero lo más importante de todo, la educación. ¿Por qué? Pues evidente. Tú empiezas a educar a los niños con 5 años en tus ideales separatistas, etcétera, y todas las historias que se inventan, mentira tras mentira tras mentira. Claro, esos niños de los 5 años son no oír los TDRs. Claro, completamente. Y luego viene, José Luis Rodríguez Zapatero, Sí. organiza esta ley de memoria histórica y todo esto, y luego tiene mayoría absoluta Mariano Rajoy. Amigo. ¿Y qué hace con esa mayoría absoluta? Pues nada, en lo que respecta a lo que a mí me afecta en este caso concreto de lo que estamos hablando, absolutamente nada. Porque él además había prometido que iba a derogar la ley de memoria Efectivamente. histórica. Y luego no la derogó. Bien, se amparan en que no le dieron dinero para poderla, pero eso no sirve. Es decir, tenían que haberla derogado directamente. Porque ya era inconstitucional esa propia ley, ¿no? Va contra la propia Constitución. Pero claro, el problema de España ahora mismo es que, Pepa, todo al final acaba en el Tribunal Constitucional. Pero claro, un Tribunal Constitucional que en este momento se ha movido muy bien el gobierno, claro, para colocar a sus puntos, claro, claves. Y en este momento sabemos que todo lo que entra en el Constitucional o va a fallar a favor del gobierno o lo van a meter en un cajón. Porque es un disparate que un tribunal político se llame el Tribunal Constitucional. Sí. Porque la última instancia de nuestra justicia tendría que terminar en el Supremo. Sí, efectivamente. No, y luego además hay otro... Ojalá el tribunal fuera como en Francia, que el Tribunal de Garantías Constitucionales tiene un plazo de 3 o 4 meses, creo, para decidir. Aquí no hay ningún plazo, por lo tanto pueden jugar con ello lo que quieran. Bueno, y la gravedad del asalto a la Radio Televisión Española, terrible. Eso es terrible. En plena dana, ¿eh? Terrible. Ayer cenaba yo con un buen amigo mío y me daba una versión de lo que hemos estado hablando antes de la dana, que es la versión de la televisión española. Y yo le dije, pero bueno, tú decía, no, es que lo he visto en la televisión. Digo, ¿qué televisión ves tú? Dice, yo veo el telediario de la televisión española. ¿Mal? Te has dejado manipular inocentemente, claro, porque de forma subliminal te van metiendo, sí, y acaba creyéndose. Claro, la Radio Nacional, la televisión española en estos momentos es un problema muy gordo, muy gordo. Y luego las demás cadenas tienen un paquete enorme de subvenciones y son un poco, algunas de ellas, las voces de su amo. Son las voces de su amo todas. Total, y entonces, pero di tú que esta juventud que tan maravillosamente se ha volcado a la calle y esta juventud con la que yo me he reconciliado al 100%, ¿sabes? No se informa ni por las cadenas de televisión ni por los medios, va por las redes sociales, amigo mío, y ahí sí que tienen miedo, porque ¿quién le pone puertas al campo? Sí. Eso es fantástico. A mí me hicieron hace 3 días una grabación similar a esta, de un programa que tú conoces, que se llama Estudio de Investigación. Sí. Y va a salir sobre el 20N también. Eso te va a competir, sí, va a competir con la sexta. Bueno, y entonces hablamos de esto, precisamente de lo mismo que estamos hablando tú y yo ahora,
y uno de los que había allí, porque una de las preguntas que me hicieron, dice que qué medios teníamos nosotros para trasladar, y dije, la verdad es que poquitos porque todo está dominado por la izquierda, los pocos que hay de alguna forma del ámbito o entorno de la derecha, pues muchos son muy tibios, otros tal y lo otro tal. Y entonces el cámara que estaba allí hablando de eso dice, mire, desengáñese, aquí lo que cuenta hoy son las redes sociales. Es verdad. Me lo dijo. Es el gran impacto. Por eso, mira, ha pasado en Estados Unidos hace poco, en las elecciones, que ha arrasado Trump, y todo lo que era, lo que se llama, que a mí me hace una gracia que se llame, lo entre comillas, progresía, estaba que fumaba en pipa. Pero qué disparate, pero es que los americanos, pero ¿por qué se han equivocado? Oiga, el primer principio de la democracia es respetar el voto de la gente como primera medida. Si usted va a enmendar la plana a ese voto, entonces ahí sí que tenemos un problema, ¿eh? Sí. O sea, solamente es democrático si gano yo. Sí. ¿Pero qué democracia es esta? Hay que ser también prudente con todo lo que recibimos. Bueno, por supuesto. Porque muchas veces te llegan algunas noticias y pum, y lo reenvían. Sí. No, hay que pararse y analizar, estudiar, a ver si es verdad, si no es verdad, porque se produce una gran desinformación tremenda en ese sentido, ¿no? Y ahora en este momento que estáis, bueno, con la espada de Damocles de la ilegalización, pero yo recuerdo que hace casi 5 años tuvimos aquí un programa que estaba Jaime Alonso y estaba Eduardo García Serrano, y entonces dijimos, a lo mejor es el último programa que hacemos porque ya pesaba la sombra de la ilegalización y no se ilegalizaron. ¿Tú cómo ves el panorama? ¿Pueden ilegalizaros? La Fundación realizamos un acto central todos los años multitudinario, viene muchísima gente y al final, como ya llevo 5 años yo, pues siempre me toca soltar el discurso. Yo siempre decía, quizás sea la última vez. Yo esta vez ya no os lo voy a decir porque llevamos 5. A ver, Pepa, si es que previo a las elecciones, Pedro Sánchez en la televisión pública, en la televisión española, dijo pomposamente, vamos a ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco, que yo pegué un bote de narices diciendo, caray, no sabía yo que fuéramos tan importantes, ¿no? Bueno, eso fue hace ya 6 años. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, pues van a seguir por la misma vía que van, están realmente... ya veremos hasta dónde llegan. Desde luego, nosotros tenemos muy claro y estamos muy tranquilos. Muy tranquilos, en primer lugar, porque legalmente no creo que puedan hacer nada contra nosotros. Yo creo que no. Verá, esto tiene que acabar en una resolución judicial al final, ¿no? Y entonces, ¿en qué se amparan? Se amparan en que se concurrirán en causa de extinción aquellas fundaciones que no respondan al interés general de los españoles, ¿no? Vale. Entonces, claro, la primera pregunta que se hace uno, ¿qué pasa? ¿Que no es de interés del general de los españoles saber, por ejemplo... ¿Quién los ha gobernado durante 40 años y todos los planes que hizo, estas historias los planes de desarrollo, la seguridad social... Los pantanos, la seguridad, la monarquía... La monarquía, exactamente. ¿Qué pasa? ¿Que no es de interés de los españoles eso? Entonces, ¿sabes lo que hacen? Pues para que te quedes planchada, pues entonces definen por ley lo que es el interés general de los españoles. Muy bien. Por ley. ¿Y qué entonces dicen que no es interés general de los españoles la apología del franquismo, el ensalzamiento de General Franco, de sus dirigentes, etcétera, etcétera. Pero aquí introducen algo que se les ha escapado. No es que se les haya escapado, es decir, que eso venía ya del Consejo General del Poder Judicial, que dice, cuando concurran humillación y menosprecio a las víctimas e incitación directa a la violencia y al odio. Como nosotros jamás hemos menospreciado ni a ningún tipo de víctima ni nada, ni humillado a nadie, porque no está en nuestra forma de ser, y no incitamos ni al odio ni a la violencia, pues cuando todo esto llega a un juez, a ver, el problema claro es que a ver qué juez, claro, realmente en pura ortodoxia, es decir, es imposible que se llegue a la ilegalización. Y lo saben, lo saben y saben que va a ser, desde el punto de vista legal, que puedan ilegalizar esta fundación. Porque tampoco no nos olvidemos de una cosa, ¿eh? Mira, en España hay otras fundaciones que no son la Fundación Francisco Franco. Hay una fundación muy fuerte que se llama Fundación Largo Caballero, que recibe... ¿Cuánto? Yo tengo calculado, porque lo tenemos, te puedo hablar de 1 millón de euros.
¿1 millón de euros Sí, al año? en 10 años, no al año. Ah, no, en 10 años. 1 millón de Por euros. ejemplo. Y Largo Caballero, ¿quién era Largo Caballero? Largo Para Caballero poner aquí, porque Largo Caballero, el gran... es el del año 34, es decir, junto con Indalecio Prieto, que propició el levantamiento de Asturias y luego en Cataluña. Tal. Efectivamente. Porque hubo centenares de muertos. Y todo eso propició el proceso revolucionario que acabó en el año 36, todo lo que se produjo, ¿no? Ese era Largo Caballero. Bien. Largo Caballero era un señor que quería instalar en España la dictadura del proletariado. Largo Caballero es el señor... Mira, el otro día la propia Sexta empezaron, como empiezan siempre, yo muchas veces, ya soy perro viejo en esta historia, me empezaron a decir la represión, y yo le dije, mire, vale, vamos a ver, mal momento escoge usted para hablarme a mí de represión hoy, porque era el 4 o 5 de noviembre. Fíjate. Aniversario de las matanzas de Paracuellos. De Paracuellos. Por ejemplo, donde asesinaron a 3000 y pico personas inocentes del todo, que no habían tenido nada que ver con nada. Bueno, no vamos Niños, a... Y 387 niños menores de 14 años. Y se cayó, se quedó tiesa la de la Sexta, claro, se cayó, no supo qué. Bueno, pues esto no lo dice nadie, pero el presidente del gobierno, cuando la matanza de Paraguayos, se llamaba Largo Caballero. Claro. Era el primer ministro. ¿Qué pasa? Que no se enteraba de nada, ¿no? Claro. Bueno. Pues sí, Fundación Largo Caballero. Fundación Juan Negrín. Fundación Sabino Arana, supremacista. Sabino Arana, supremacista y racista. Fundación Federico Engels, Federico Alternativas para la Izquierda. Son fundaciones de izquierda que reciben muchas subvenciones. Bueno, pues yo siempre digo, muchas veces que he tenido debate o quien quieras con personal, con gente de otra ideología, dice, mire usted, a mí la fundación esta me trae, o sea, es que se me revuelven las tripas que existe esa fundación, pero yo le voy a decir esto una cosa, es decir, constitucionalmente, con arreglo a nuestra Constitución de hoy, tiene su derecho a existir. Es decir, tiene su derecho a existir porque la ampara la Constitución española. A mí no me gusta, me repudio, pero lo reconozco. Dice, entonces, dígame usted por qué sí una y no otra. A ver, ya estamos en lo mismo de antes, es decir, es borrar por completo una parte, ganar una guerra que perdieron, sí. Y de hecho prácticamente como quien dice la han ganado, porque estamos sufriendo los que pensamos estamos en un entorno, un ambiente, y como yo por ejemplo, del que era, por mi padre, por mis abuelos, etcétera, pues estamos ahora mismo sufriendo los efectos de los que han perdido una guerra. Pero todos. Es curioso porque, fíjate, a mí lo que me llama la atención, poderosísimamente la atención, es cuánto miedo genera el hacer de Francisco Franco a lo largo de sus 40 años de gobierno. ¿Qué miedo está generando como para que pero qué miedo, cuidado? ¿Qué ocurre? ¿Tienen miedo de que alguien diga, oiga, pero es que este señor hizo una serie de cosas muy acertadas, también este señor hizo una serie de cosas mal, sí. Pero este señor, ¿y qué ha hecho este señor? Pues en una España devastada constituye una gran clase media. Este señor crea una seguridad social. Este señor el consorcio de seguros que estabas diciendo. Este señor todos los pantanos que ha habido en España y que han solucionado muchos problemas. En las inundaciones del 57 y el Turia. Y algo muy importante. La monarquía, la corona, este señor la vuelve a traer a España, porque si este señor no hubiera querido que en este momento don Juan Carlos y ahora don Felipe, y Dios quiera que doña Leonor, estuvieran en España como jefes del Estado, no lo hubiera hecho, porque esto hubiera sido o una república, o un sistema presidencialista, o hubiera traído a Alfonsito de Borbón. Claro, los que desgraciadamente peinamos canas y vivíamos todavía en aquella época, pues sabemos muy bien que entonces la sucesión del régimen hubiera sido la que Franco hubiera querido. Esa es la pura realidad. Quiso la monarquía, heredera de Alfonso XIII. Si él hubiera querido que fuera una república sindicalista, hubiera habido una república sindicalista. En fin, son tantas cosas las que no quieren que se cuenten. Por eso digo, qué miedo claro. Hay a que una fundación simplemente de estudio, porque es a lo que os dedicáis, a estudiar esos momentos, esos documentos, eso. Qué miedo a que esa figura esté ahí. Eso es lo que hacemos nosotros y por lo tanto, como no quieren que nadie cuente eso, pues nadie lo cuenta. Mira, ahora está muy de actualidad el tema de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Vale.
¿cómo no quieren que se explique de ninguna de las maneras cómo es posible que cuando los españoles no hacíamos la declaración de la renta, porque los españoles antes del 76 no hacíamos la declaración de la renta, Efectivamente. en España se construyeron 4.600.000 viviendas sociales que eran prácticamente gratis para clase baja. Para Aquí en Ferrol lo sabemos, las casas baratas. Claro, las casas baratas. Aquí están. Claro. Han borrado todas las placas que había, las han borrado Por supuesto, todas. claro que todas. sí. Pero he dicho 4,5 millones en toda España, pero es que en Cataluña, por ejemplo, que entonces tenía 6, 7 millones de habitantes, se construyeron 1,5 millones de viviendas sociales en Cataluña. En fin, nadie quiere que cuenten eso. No quieren que se cuenten ni que se sepan ni por qué. Y así es. Bueno, y vosotros estáis en la fundación nosotros precisamente para contarlo, para contarlo. y para estudiarlo. Y luego menospreciar a nadie, a ninguna víctima. Nada, en absoluto. ¿Dónde está ese mensaje de odio que yo veo que se le achaca a esto? Si no hay mayor mensaje de odio que el de todo el espectro de la izquierda española. Así es. Nosotros, en absoluto. Sí, claro, defendemos una España unida, defendemos una España unitaria, descentralizada, seguramente sí, eso no lo vamos a negar. Claro. Y reconocemos perfectamente que la España de entonces, de Franco, el régimen, es hoy absolutamente imposible. Claro. Porque la historia evoluciona, sociológicamente España ha cambiado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero oye, todas las políticas sociales que hizo Franco, tú lo acabas de decir antes, cuando Vernon Walters, el embajador norteamericano de Nixon, vino a hablar con Franco en el Pardo, y preocupados por qué iba a pasar en España, y le habló le preguntó cuáles eran los logros, y Franco le contestó: mi mayor logro es la creación de la clase media española, que no existía. No existía. Había una clase baja y había una clase alta. ¿Y cómo fue posible que una nación miserable, analfabeta, con una guerra mundial, que la gente se olvida, con una guerra mundial, cómo Franco logró evitar que España entrara en la Segunda Guerra Mundial, hablando con Hitler en Hendaya? Oye, Hitler todavía no había invadido la Unión Soviética, tenía una fuerza tremenda. Y al mismo tiempo, como buen gallego, estaba hablando con Roosevelt y con Churchill. Y nos mantuvo fuera de esa guerra civil. Bien, ¿cómo es posible que sacara adelante un país y cuando él murió era la 8ª potencia industrial del mundo? La 8ª. Hoy creo que somos la 20 o por ahí. Ya ni se sabe. Por ahí andamos, la 20, ¿no? Sí. En fin, es tremendo. Es decir, y luego el INI. No, claro. La industria, que era nada. No había industria en España. Claro. Y crea el INI. Industria Juan nacional. Antonio Suances. Sí, también. Al frente del INI. Creo que Ferrolano también, ¿no? Ferrolano también. Y Juan Antonio Suances crea el INI, que ahora oigo a Yolanda Díaz que parece que pretende un pseudo INI. Oiga, que esto ya se hizo. Es que muchas de las cosas que yo le oigo a Yolanda Díaz las ha oído un poco de refilón y está intentando. Muchas de las cosas, y dice, eso ya lo hizo Franco. Eso ya lo hizo Franco, o sea, ya te puedes decir. Yo le oigo a Yolanda Díaz hablar de la nacionalización de las empresas estratégicas. Claro, hoy el mundo es distinto que el de entonces, pero yo le oigo decir, pues eso ya estaba. Sí, completamente. O sea, que ya, en fin. Sí. Entonces, ¿tú crees que en este momento, con el disgusto que me imagino que os habéis llevado por haber encontrado al Partido Popular heredero, porque ¿quién era Fraga? ¿Quién eran todos los fundadores del Partido Popular? Muchos de ellos fueron fundadores patronos de la Fundación Nacional Francisco Por eso te lo digo, o sea, eso es un jarro de agua fría que no se entiende. Y no os han dado ninguna explicación, no os han dicho nada. El por qué no habéis hablado con ellos. Sí, hemos hablado. ¿Y qué os han dicho? Yo recuerdo cuando salió el Real Decreto del 18 de agosto del 18 de sumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos. Recuerdo haber estado en contacto con Dolores Montserrat, sí, que era la portavoz entonces del Partido Popular. Yo tengo una carta suya, en la cual nos dice que el Partido Popular recurrirá ese Real Decreto de exhumación, ¿no? Luego no lo hicieron. Yo tengo la carta por ahí, la tengo guardadita. Bueno, algún día ya las hemos sacado alguna vez, para decirle, sí, en fin, ¿qué le vamos a dar? En fin. ¿Y este golpe último, el de hace unos días? A ver, este golpe último hay un poco de... te lo voy a matizar un poquito. Sí. Es decir, porque esa es una proposición de ley
que reforma la ley reguladora del derecho de asociación. Vale. Todo el mundo ha dado por supuesto que iba dirigida contra la Fundación Nacional Francisco Franco. No es así. Ah. No es así. Habla de asociaciones exclusivamente. La Fundación Nacional Francisco Franco no es una asociación. Entonces, con arreglo a esta proposición de ley, nosotros estamos perfectamente fuera de... O sea, no os compete. No. Entonces, esto que ha hecho el Partido Popular no ha sido para dar un golpe de efecto a la Fundación. No. ¿Crees que no? No se enteraron. No se enteraron. Yo estoy convencido. Es que es peor. Es peor. No se enteran. De hecho, a los 3 o 4 días empezó. Se va a ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Un momento, pero que aquí no está hablando de fundación. Que no nos toca a nosotros, ¿no? A nosotros van por otro lado, por otra vía. ¿Por dónde van? ¿Por el odio? Por la propia ley de memoria democrática y por la reforma de la ley de fundaciones. Vale. Al reformar la ley de fundaciones es donde la vía por la que nos quiere meter mano. ¿Sabes cómo salió la reforma de la ley de fundaciones? Porque esto también es un poco de chiste, ¿no? Salió un Real Decreto relacionado con la guerra de Crimea, la isla de La Palma, el cultivo del plátano no sé dónde, tal. Bueno, está muy bien, ¿vale? Y de repente aparece una disposición adicional que no tiene nada que ver, donde dicen que se reforma la ley de fundaciones en el sentido siguiente, que es lo que te he hablado yo antes. ¿Qué es por dónde pueden ir? Concurrirán es por donde van. Sí. No van por la proposición de ley esta última. Esta no, la dejamos aparte. Entonces, van por esto que dices tú. Van por esta vía. ¿Y qué vía es? La vía es la misma que te he dicho antes, es decir, dicen que concurrirán en causa de extinción aquellas fundaciones que no respondan al interés general de los españoles. Interés que ellos dicen cuál es el interés general. Entonces, ellos te dicen cuál es el interés general. Bien. ¿No? Y dice que al final todo esto tendrá que ser consecuencia de que el protectorado de fundaciones, que es el que lleva todas las fundaciones en España, pues inste judicialmente a la extinción de esta fundación por ir contra el interés general, por decirlo de alguna forma. Ya veremos hasta dónde llega. Si realmente... Mira, si pervive el Estado de Derecho en España... Esto no tiene recorrido. No tiene recorrido ninguno. Y además lo saben. Es una manera también de sacarla a colación, ¿no? Claro. De mover el gallinero también. Mira, siempre utilizan el tema de Franco cuando les interesa organizar lío. Es que es recurrente lo Pepe, del tema de Franco. Esto es muy viejo, es pura técnica política y marxista sobre todo. Que dice, a ver, ¿qué es la democracia? La democracia consiste cuando hay un grupo de ciudadanos informados y que toman decisiones racionales. Cuando los criterios del gobierno y el pueblo no coinciden, entonces lo que hace el gobierno es marginar, llevar a la opinión pública hacia temas marginales para que ellos puedan llevar a cabo lo que ellos quieren. Claro. Es lo que nosotros, para entendernos bien claro y el español de a pie lo entienda, el comodín Franco, lo llamamos Franco. El comodín Franco, está claro. Lo sacó Zapatero en su momento, porque él no podía dar otra cosa, solamente, pero es algo tan bajo que es pretender encizañarnos los unos con los otros. Pero lo que pasa es que tienen la mala suerte que ya cada vez vende menos, Sí. Cada vez vende, pues la gente dice, otra vez con Franco, sí. Otra vez lo mismo, tal. Ahora, están consiguiendo una cosa que probablemente ellos no querían conseguir nunca. Es decir, que Franco, que era una persona que no es que fuera olvidada, ni muchísimo menos, pero que bueno, estaba ahí. Oye, vuelve a estar en primera línea. Está en primera ahora línea, mismo con la Dana está en primera línea, porque ahora mismo estás diciendo, oye, pues es verdad que este señor, pues hizo un plan fantástico en el 57 y desvió el Turia, y si esto no hubiera sido así, hubiera sido tremendo. Y entonces, pero es que eso es lo normal, el que tú puedas hablar de una persona que además la figura de Franco tiene que estar en manos de los historiadores. Es historia y tiene que estar en manos de los historiadores. Franco se murió hace 50 años. Claro. Ya es historia. Es decir, pero es que no nos dejan contar la historia. No quieren que se cuente la historia. No, porque ellos quieren contar la parte de la historia que interesa. No lo van a conseguir. No, yo estoy convencido. Nunca lo van a conseguir. Yo estoy convencido que no. Porque además te voy a decir ya, le dije el otro día, a la Sexta me preguntó el otro día, dice, bueno, ¿y qué van a hacer cuando les extingan? Y dice, pues mira, la verdad le voy a contestar, no tengo ni idea. No tengo ni idea porque no tenemos ni plan B, ni plan C, ni plan Charlie, ni ECO, que no tenemos ningún plan. Es decir, ¿cómo? No, en absoluto. Nosotros vamos a seguir igual. Y si les extingue, que le digo que no nos van a extinguir. Pero, ¿y si nos extinguieran? Pues mire, pues nos sublevaríamos... Nos sublevaríamos intelectualmente como una parte sustancial de una sociedad civil,
que no quiere estar de acuerdo con unas leyes de autor que respondan a intereses partidistas y no generales. De manera que nosotros seguiremos. Dice, ¿pero cómo van a seguir ustedes? Dice, pues seguiremos, naturalmente. Dice, yo le dije, usted no me va a prohibir a mí que yo piense como yo quiero pensar y Eso que yo sí, diga lo que claro. tengo que decir. No, pero pretenden prohibirlo. Claro. Es lo que pretenden. Pretenden anularlo, prohibirlo, demonizarlo. Es imposible. Tendrían que romper por entero la Constitución española del 78. Fíjate que yo soy de los que yo voté en contra de la Constitución del 78 en su día, ¿eh? ¿Y quién me iba a decir a mí que ahora estábamos amparándonos a muerte con la Constitución? Pero es que es verdad. Es verdad. Decir, es la realidad. Porque, bueno, y luego hay cosas que se siguen viendo que son dantescas, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ves en toda cuanta manifestación todo tipo de banderas, como pueden ser banderas republicanas, como pueden ser tal, y de repente sale una bandera con el águila de San Juan y ya está montado la marimorena, cuando además, desde aquí lo hemos dicho cientos de veces, pero si esa bandera del águila de San Juan es una bandera constitucional, puesto que la Constitución española, cuando la refrenda don Juan Carlos en las Cortes, en el frontispicio está el escudo. Sí. Entonces, es que lo que fue maravilloso de nuestra transición democrática es que fue de la ley a la ley. De la ley a la ley. De la ley a la ley. Y otra cosa fantástica, que eso no se ha visto en ninguna parte, las Cortes, cuidado, cuando muchas veces dice la gente, no, es que el régimen lo disolvió la gente... No, 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 las Cortes franquistas se autodisolvieron y dieron paso a algo que yo creo que estaba diseñado en la cabeza de Franco desde siempre, que era su ¿cómo se dice? Su sucesión. Su sucesión. Sí. Él la tenía muy clara y sabía que sin él el Estado no podía ser autoritario. Ahora, era una democracia. No, eso Franco y estaba clarísimo. Franco lo sabía porque no era tonto. Igual que Franco tenía una idea muy clara, y eso creo que es una frase suya, decía que la libertad es un bien supremo. Sí, pero allí donde hay miseria, no hay libertad, ¿no? Oye, ahora que veo, me parece que eso es Fene o por ahí, ¿no? Sí, vale. Esto de aquí detrás, lo tenemos todo. No, me hace mucha gracia porque cuando yo oigo a la señora esta que es de aquí, que es de Fene. Que es de Fene, sí. La Yolanda, ¿no? Como la llaman, sí. Ahora está con los despidos, no sé qué, no sé cuántos y tal. Me hace mucha gracia porque también se ha leído el Estatuto de los Trabajadores de la época de Franco. Es decir, si había algo casi imposible en tiempos de Franco, era despedir a un trabajador. Imposible. Era imposible. Las empresas se iban abajo, pero exacto. Todos sus trabajadores se mantenían. La protección del trabajador era tremendo. Marcelino Camacho, cuando la primera reforma del Estatuto de los Trabajadores que hubo en el año 77 o 78, por ahí, cuando ya salió el Estatuto, dijo, pues sí que hemos ganado mucho. El de Franco era mucho mejor, eso lo dijo Marcelino Camacho. Claro. Y yo ahora me acuerdo cuando veo a Yolanda hablando de esto, de aquello, de lo otro, tal, bueno, no sabe de la misa a la mitad de que va, claro. Pero yo creo que también se ha leído el Estatuto de los Trabajadores de Franco, ¿eh? Yo creo que le habrá llegado algo. Lo que pasa es que ahora en este momento yo creo que ellos tienen que esto lo ha conseguido ir solapando un poco la dana, pero volverá, porque hay unos escándalos espantosos que están en este momento acogotando al gobierno. El presidente del gobierno en este momento, Pedro Sánchez, tiene no solamente el problema de su hermano, tiene el problema de su mujer, tiene el problema, o sea, corrupción a alto nivel. Los jueces en este momento en España están garantizando el Estado de Derecho, si fuera por el gobierno ya estaba laminado. Sí, ya estaba. Pero ahí está. Luego Yolanda le ha estallado en la cara el caso de Íñigo Errejón, que es una auténtica vergüenza. Entonces, yo ahí me hace gracia porque hablan de ilegalizar a la Fundación Francisco Franco, pero no sé si ustedes saben, yo me imagino que sí, que en este momento, si se demuestra que un partido político ha tapado por la ley del sí es sí, si se sabía las andanzas de Errejón, que parece ser que sí, y se taparon en el partido porque interesaba que no trascendiera, que parece ser que por ahí van las cosas, incluso se puede solicitar la disolución de Sumar. Sí, pues ojalá. Pero bueno. Porque Yolanda lo sabía. Yolanda también ha sabido, ha tapado elementos cuando estaba aquí de concejala. Hay un elemento, una persona que luego la denuncian dentro de su propio partido, entonces Izquierda Unida, porque ya pasó por muchos, Izquierda Unida, que por presunta cuestión de corrupción de menores o de algo así, o de pornografía y tal, lo tapó durante 7 años. No lo sé.
Sí, eso consta Ya, en ya. ese momento, o sea, Ya, ya. está, Sí, sí, sí. y luego fue al juzgado para decir que se había enterado, pero cuando la cosa ya estaba. Es Ya. decir, que puede que se encuentren con que Sumar, a lo mejor, en vez de ser acusación particular, que es lo que pretenden hacer, a lo mejor pasado mañana son los que están, a ver, señores míos, ¿ustedes lo sabían? Ya. Eso es muy grave. Pues veremos, a ver. Sí. O sea que el panorama está muy Ya. caliente, Tal cual. muy caliente y muy mal. Pues sí, Pepa. Y muy mal. Bueno, yo no sabes lo que te agradezco que hayas venido hasta Ferrol para hablar de todas estas historias. Yo también creo que no van a poder ilegalizaros, porque además sería tal ataque a la libertad Es el fin del Estado de Derecho. totalmente. Es el fin del Estado de Derecho. Es decir, ya no es la defensa de la fundación, que al fin y al cabo es una fundación pequeña y demás y tal. Es lo que los españoles tienen que ver, que es la defensa de la libertad. Es decir, de la libertad de expresión, de opinión, de pensamiento, de cátedra, que son derechos fundamentales. Eso es lo que tienen que entender, ¿eh? Porque a uno le podrá gustar más o le podrá gustar menos Franco, ¿eh? O la fundación, Sí, sí. ainda más, pero yo tengo mi derecho a opinar. Mientras yo no te agarre por el cuello y te zumbe, a ver, porque yo no puedo opinar lo que yo quiero. Sí, 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 completamente. En fin. Entonces es un poco un canto a lo que ha sido siempre este programa y esta cadena, a la libertad. Pues me alegro. A la libertad. Me alegro. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Sí, sí. Y bueno, y ya lo saben, hemos llegado hasta aquí, hemos llegado al final. Me imagino que les habrá parecido a ustedes tan interesante como me ha parecido a mí. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.